Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. Hola, bienvenidos al episodio número 29 de Constructivos en nuestra tercera temporada. Hoy tenemos aquí con nosotros a una deportista y una emprendedora, una persona que sabe que para lograr cosas grandes es necesario crear comunidad. Tiene muy claro que quiere dejar una marca y esa marca la logra creando y llevando impacto de vida a través del deporte. Ella es Dani Andrade, es la fundadora del movimiento Life Through Sports, Vida a través del deporte, que se está preparando para su nuevo reto con impacto positivo que se llama 725 kilómetros de cultura. Dani, bienvenida a Constructivos. Gracias, Jorge, un gusto poder estar aquí y poder compartir un espacio con usted. Qué bueno que nos acompañas. Como te lo decía antes, a mí me impactó tu historia, todo lo que estás haciendo es para contarla porque creo que va a inspirar a mucha gente. Pero comencemos desde el principio. Por lo que he estado leyendo de ti y de lo que te conozco, has sido deportista toda tu vida. Pero ¿de dónde nació esta idea de usar el deporte como un vehículo para causar impacto positivo? Pues sinceramente, Jorge, yo toda mi vida he tenido como esa parte social. Desde muy chiquita me iba de misiones para Semana Santa, por ejemplo, me encantaba todo ese tema. Y fue después de mi retirada del fútbol donde, digamos que esa transición de dedicarme al deporte por tantos años y a estudiar, cuando lo dejo y entro a la parte laboral, como que esa transición me cuesta bastante. Entonces, digamos que monto mi empresa se llama UPI, y es una agencia en la que yo lo que veía, por ser seleccionada nacional, veía muchas compañeras de mi equipo que tenían como que todo el potencial de salir adelante en el deporte, pero en Guatemala pues las oportunidades son bien escasas y sobre todo para el fútbol femenino, ¿verdad? Entonces empiezo a apoyarlas un poquito. Yo estaba en Estados Unidos estudiando mi carrera y había obtenido una beca a través del deporte. Entonces empiezo a moverme un poquito, a decirles que se fueran a Estados Unidos, a ayudarlas en el proceso, y como que eso me va llenando un montón en el sentido de decir, al final el deporte no es un fin, sino es un vehículo que nos abre puertas a muchas cosas y a mucho crecimiento en la vida. Entonces, así es como realmente empiezo a cambiar mi forma de ver el deporte. Y luego, pues me retiro y ya no le encontraba sentido a seguir compitiendo, como competir a nivel por un podio o por una medalla o por un reconocimiento. Y es ahí donde nace Life Through Sports y mi idea de hacer eventos tal vez un poco comunes, le llamo yo. Bastante poco comunes acá. y pues buscar siempre un propósito detrás de ese evento, ¿verdad? Bueno, qué bonito que te fuiste dando cuenta de lo que no te gustaba, por ponerlo así, y en lugar de renegar y todo, le fuiste buscando ese nuevo ángulo para seguir a través del deporte, pero desde otro contexto. Sí, creo que ahí agregándole un poco, Jorge, Ajá, cuando decido correr Chile, en el 2022, el coach que logro contactar me dice, Dani, creo que ese es como que el punto donde realmente le da un giro a todo, que me dice, Dani, para llevar a cabo lo que estás planteándote de estar corriendo por tantos días, tanta distancia, tanto tiempo sola, necesitas una causa o un propósito mucho más grande que el beneficio propio. Y ahí me hizo clic todo. Y realmente sí, mi experiencia en Chile fue hacerlo por algo más que no fuera por mí, sí me llenó muchísimo más. Tuviste claro ya el propósito superior, ¿verdad? Sí. En este programa hemos hablado con varios de los invitados antes sobre lo importante de ese propósito superior, y tú ahorita estás confirmando, ¿verdad? Esa importancia, porque
para que lo sepa nuestra audiencia, corriste 5,300 kilómetros en 140 días en Chile. O sea, definitivamente el propósito te ayudó a lograr algo así, pues. Sí. Sí, la verdad que sí, sobre todo en esos momentos donde uno dice, porque sí tuve mis momentos donde uno duda mucho de, estoy tratando de hacer esto por un bien común y nadie se me está uniendo y no estoy logrando el objetivo de la recaudación de fondos, etcétera. Pero creo que la verdad es ir de ir poco a poco y que la gente vaya encontrando ese propósito. Y con lo que acabas de decir, o sea, que tenías esas dificultades de, pues, como tenemos en todas las empresas, y toda la gente la tiene, de recaudar fondos, de problemas de logística, ¿verdad? Asumo que también muchas otras situaciones que se te dieron, pero para causar un impacto de vida desde una perspectiva tan diferente como es el deporte, porque mucha gente pues lo hace de alguna manera más tradicional. ¿Qué tan difícil ha sido hacerlo desde esa perspectiva totalmente nueva? Sí ha sido un reto. En Guate creo que cuesta mucho que la gente se sume de manera fácil y decir, sí, Dani, vamos, te apoyamos en esto. Creo que cuesta un poquito. Siempre hay que tratar de convencerlos de alguna forma o algo, sí. Pero creo que al final son justamente esos retos los que lo hacen a uno crecer y me apasiona tanto todo esto que hago que al final de cuentas digo, sí es un trabajal detrás, pero me lo disfruto bastante, la verdad. Sí, definitivamente porque tienes ya claro ese propósito, ¿verdad? Sí. Superior que te lleva a tratar de vencer todos esos retos que tienes. Y creo, Jorge, que como cuando uno encuentra ese propósito, digamos que el tema de consistencia, el tema de disciplina, todo es más fácil porque sí hay días que cuestan, hay días que uno no quisiera tener que levantarse temprano, hay días que de todo, ¿verdad? Pero creo que si encuentra como esa disposición. De acuerdo, y como te digo, tú confirmas eso, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que el propósito superior es algo esotérico, es algo como que no es lograble o simplemente no sirve. Y tú ahorita estás demostrando que sí es algo que puede, aparte de inspirarte, hace generar disciplina y generar consistencia para lograr los objetivos. Claro. Leyendo un poco de Life Through Sports y la misión y la visión y todo lo que tienen, vi que dentro de lo que quieren, de los problemas sociales y ambientales que buscan combatir está la desnutrición, desechos plásticos, empoderamiento de la mujer, salud mental y el cuidado animal. Solo, ¿cómo surgieron esos temas prioritarios para ti? O sea, ¿fue porque has leído que esto es algo que está en el mundo muy, pues, de situaciones muy complejas, o simplemente es porque sigue siendo parte de tu propósito atacar cada uno de estos temas? Creo, Jorge, que, bueno, 4 de esos pilares de los objetivos que tenemos son bastante internos. Por ejemplo, todo el tema de infraestructura y así lo vemos más por el lado de que nuestros eventos no generen, por ejemplo, más basura. Sí, bueno. Que nuestros eventos tengan un fin social detrás. Pero realmente nuestros 3 objetivos fuera de, como por fuera de la empresa, es la desnutrición, como usted decía, la sanitización del agua y reducción de inigualdades. Y la razón por la cual me decido por esos 3 puntos es porque considero que la desnutrición va muy de la mano con el tema del agua. Y tristemente también creo que de mi poca experiencia en este tema y de lo que he hecho mi research y todo, la desnutrición a nivel global creo que no ha sido una batalla que hemos hecho como personas, porque creo que no hay manera de sacarle un fin económico a la desnutrición. Al tema de plástico sí, por ejemplo. Sí, pues porque puedes reciclar o puedes hacer algo. La nutrición no hay sí, la gente que puede hacerlo, digamos, a nivel grande no le ha encontrado el sentido económico. Exacto. Y no... Interesante. Y siento que sí es un tema muy a largo plazo. Entonces, políticamente hablando, tal vez nadie le pone mucha atención. Entonces, esa es la razón de esos 2 pilares. Y el de inigualdad es porque, pues, como mujer he experimentado muchas cosas aquí en Guatemala y creo que sí somos un país
que tiene ese gap todavía muy, muy grande. Sí, definitivamente. Y pues mi pregunta iba, porque me llamó la atención los temas, pero lo que me impacta es que los tengas tan claro, porque son esos pilares, ¿verdad? Lo cual hace mucho más real, por ponerlo así, ¿verdad? Ese movimiento que estás promoviendo y el cual estás ejecutando. Corriste 93 kilómetros alrededor del lago de Atitlán. Fuiste la primera persona en correr alrededor del lago. Y esto lo hiciste para reunir fondos para combatir la desnutrición en Santa Catarina Pinula a través de una fundación que se llama Pintando el Cambio, por lo que tengo aquí. Y ya hablando de esto, ya hablamos de Chile, ya vamos a hablar del futuro también. ¿De dónde se te ocurren todas estas cosas? Porque de verdad son retos y actividades totalmente fuera de serie. Sí, la verdad que creo que mucho ha sido de mi experiencia que he tenido afuera. Gracias a Dios he tenido bastante oportunidades de salir y de experimentar otro tipo de eventos. Y la verdad que me gusta mucho siempre, de chiquita, Jorge, he sido mucho de salirme de lo habitual, de lo ordinario. Soy bastante curiosa en ese sentido, entonces me gusta buscar ese tipo de pruebas. Y como le decía al principio, no es tanto el objetivo de ganarme algo, sino realmente, si usted se da cuenta, todos mis eventos son llegar de punto A a punto B, y ojalá en el menor tiempo posible, pero tampoco estoy en ese tema de apresurarme en todo. De buscar el récord de algo, y no simplemente es hacer algo por una causa en la que crees. Incluso para lo de Chile, por ejemplo, traté de acercarme a lo de récord Guinness. Y cuando me dijeron, no, tienes que pagar, creo que son como $13,000. Sí, pues. Para que ellos se puedan llevar todo el récord de que sí lo hiciste y tal. Sí. Y dije, no, o sea, me parece muy contradictorio de mi parte decir que estoy recaudando fondos para la desnutrición y estarme gastando $13,000 en un récord personal que me basta con Me encanta esa consistencia. Sí, walk the talk, como dicen en Estados Unidos. Pero sí. Te iba a preguntar, pero creo que ya me lo contestaste, ¿cómo se fue desarrollando o ampliando esa conciencia social que tienes? Pero en esa línea, ¿has ido migrando, o mejor dicho, qué has aprendido sobre esos temas sociales de lo que has estado viendo en todos estos retos? Porque obviamente cuando uno es pequeño y está creciendo, pues ve desigualdades sociales, ¿verdad? O desigualdades ambientales también. Pero conforme uno va experimentando, se va dando cuenta de que a veces uno puede resolver algunas de estas o ayudar a resolverlas, pero otras son bien difíciles de hacer, como hablabas de la nutrición. Pero, ¿qué es lo que más has aprendido en ese tema social en estos últimos años? Creo, Jorge, que el acercarme a ciertas comunidades, por ejemplo, me ha ayudado a darme cuenta que a veces, como personas que hemos tal vez tenido un poco más de oportunidades de estudios, de salir del país, de conocer cómo se hacen ciertas cosas, a veces llegamos a estas comunidades a decir, mucha, esto es lo que hay que hacer, hay que arreglar el lago y lo vamos a hacer así. Y no nos percatamos de que ellos tienen otra forma de ver las cosas y tienen su historia detrás, ¿verdad? Sobre todo en Guate, que somos un país con tanta cultura, tan diferente. Entonces eso creo que he aprendido mucho, como que tal vez... Es empatía, digamos. Y tal vez acercarse más a entenderlos a ellos y decir... ¿Por qué? O sea, ¿qué necesitan? Porque también he visto historias y he escuchado historias de, por ejemplo, es que vinieron a darnos inodoros y no tienen ni agua, entonces al final el inodoro no les sirve de nada y lo tienen puesto de maceta, por ejemplo. Entonces como que ese tipo de cositas que uno cree estar ayudando y al final tal vez solo estás generándoles un problema más. Tú sabes que buena parte de los invitados que hemos tenido aquí aterrizan en lo mismo. Aterrizan en que no es, pues está bien tener la intención de ayudar, pero en lugar de decir o creer saber qué se necesita, es mejor irlo a preguntar. ¿Verdad? Y la gente que más impacto positivo ha ido causando a lo largo de los años es la que tiene claro eso. Así que me encanta que tú lo estás reconfirmando, ¿verdad? Y como alguien que está tan cerca de las comunidades como tú, te das cuenta de que realmente es así. Hablemos de tu siguiente reto, 725 kilómetros de cultura. ¿Qué se trata? Pues la idea surgió hace
fue terminando una carrera que dije, tengo que hacer algo en Guatemala porque todo el mundo me decía, Dani, siempre te vas para afuera. Uh-huh. Y dije, nadie nunca ha cruzado Guate. Voy a ver cómo le hago y empecé a armar mi ruta. Y la idea es cruzar desde Tikal, salir del Parque Nacional hasta el Paredón. Pero no voy a bajar, son 725 porque no voy en línea recta hacia abajo, sino que la idea es ir pasando por lugares turísticos bastante icónicos en Guatemala. También sin darme cuenta paso a la par de ríos. O sea, el propósito que tengo a través de este reto es el tema de sumarme un poco desde mi área a toda la lucha que hay ahorita a nivel nacional con el tema del agua. Entonces, la verdad que al final sin darme cuenta también paso por ríos, a la par de ríos que son bastante importantes en Guatemala, como el río Chixoy, por ejemplo, que se hizo ahí la primera hidroeléctrica. Entonces, la idea del recorrido es ese. Sí, pues. Voy de Tikal, bajo hasta Fray Bartolomé Las Casas, Cobán, luego me cruzo hacia Uspantán, bajo Santa Cruz del Quiché, Sololá, Godínez, Patzum, Patzicía, luego me voy a Antigua, bajo por Alotenango para llegar, ya bajar por ahí más agua y llegar al Paredón. O sea, vas a estar por todos los climas del país, vas a tener una topografía dificilísima, subís, bajás, vas plano, todo, pues verá todo en ese sentido. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo lo piensas hacer? Arranco el 5 de septiembre y mi idea es terminarlo en 10 días para que el 15 estar esos últimos kilómetros, terminando el 15, que es el día de la independencia de Guate, y ojalá la gente pueda llegar a ese punto y sumarse conmigo y poder correr los últimos kilómetros con todo el rollo de antorchas. O sea, son más de 70 kilómetros diarios, pues. Sí, por ahí. ¿Qué se requiere para hacer un evento como este? Aparte de un propósito y un convencimiento y de esa determinación que tienes, aparte de eso, ¿qué se requiere? Creo que en el running es mucho la parte mental y creo que por eso me ha gustado tanto las largas distancias. Porque al final no importa si vas caminando, corriendo, el pace da lo mismo, es llegar al punto y que tu cuerpo aguante. Obviamente hay un entrenamiento físico detrás, pero siempre he dicho, como deportista siempre hago la misma pregunta, como está el tema mental, está el tema físico y el de recuperación. Entonces, creo que en la pirámide siempre la base es la parte mental, luego la física y la recuperación. Entonces, creo que sí va mucho de la mano el tema mental, de poder estar contigo mucho tiempo solo, de saber que, y creo que mucho se relaciona a la vida, o sea, no importa la situación que tengas, siempre hay que ir hacia adelante y hay que seguir caminando y hay que seguir avanzando. Y sí, aunque cueste. Aunque cueste, entonces es agarrarle ese rollo. Dani, y porque es un tiempo bien corto, ¿vas a interactuar con comunidades por este tema del agua o piensas hacer algo así? Sí, Jorge, traigo unos amigos que la verdad que se han portado re buena onda y pues son directores de cine, videógrafos y fotógrafos, uno es de México, República Checa y Estados Unidos. Y ellos me van a ayudar a documentar todo el recorrido. La idea es que yo no sea la protagonista como tal. Queremos estar como parándonos y dándonos la pausa en las comunidades, entrevistar a la gente de la comunidad, de, por ejemplo, cuáles son sus retos relacionados al agua, qué consideran ellos es lo importante, qué les hace falta y tener como ese acercamiento con ellos. También queremos darnos el tiempo de poder entrevistar a gente que sabe del tema, experto en el tema, técnicos en el tema, para que al final el documental sea bastante pues completo en ese sentido y no sea solo Daniela corriendo. Y el segundo punto es aprovechar los lugares, sacar lindas imágenes de Guatemala y promocionar el turismo deportivo en Guatemala. Sí, los fines todos son altruistas, por ponerlo de esa forma, ¿verdad? Tienes, pues, promover ese tema de la escasez del agua para que se tome conciencia y ver cómo se ayudan a comunidades, promover Guatemala y al final del día eso genera impactos de vida, que es lo que tú quieres
lograr, ¿verdad? Con todos estos emprendimientos diferentes. En esta etapa de emprendimientos de impacto que estás haciendo, aparte de la conciencia social que ya hablamos y todo, y ya me contaste también que en Guatemala es difícil que la gente pues se convenza de apoyar a algún emprendimiento de este tipo. ¿Qué más has aprendido? Si se pudiera plasmar. Wow. Sí, creo que he aprendido muchas cosas, mucho crecimiento personal. Sobre todo, creo que en Chile, por ejemplo, creo que destapé muchas cosas personales, recuerdos que tal vez uno tiene así como apagaditos. Creo que sí, más que nada es aprendizaje personal. Y aparte de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y que al final... Qué bueno. Es eso. Te lo preguntaba porque sí creo que ese crecimiento que uno va teniendo, si uno lo puede tener claro, es lo que al final del día te va definiendo como persona para adelante y para lo que más vas logrando. Porque como lo decía al principio, tú tienes claro que para poder hacer cosas grandes hay que generar comunidad, ¿verdad? Sí, y si lo pongo en palabras, Jorge, ahorita que lo escucho hablar, creo que es aprender a caminar con el miedo. O sea, siempre he creído que, bueno, desde hace unos años atrás me propuse que si yo volvía a tener cierto temor de algo, como que iba a tratar siempre de afrontar ese temor. Y lo que me he dado cuenta es que al final siempre no pasa nada, uno aprende muchísimo, nunca hay tiempo perdido, y eso es, y al final creo que tampoco nos paralizamos muchas veces o dejamos de hacer muchas cosas por temor a algo, y al final como que uno crece bastante. Es que yo sí soy un fiel creyente de que el mundo, lo platicábamos la vez pasada con alguien, que el mundo cambiaría un montón si la gente aprendiera a aprender, por ponerlo de esa forma, ¿verdad? Porque muchos reniegan y muchos aprenden. Los que aprenden son los que al final del día se paran haciendo algo más. Los que reniegan pues tienen una vida mucho más difícil, ¿verdad? Pero escuchándote, pues me doy cuenta que ese crecimiento personal que tienes, pues solo va a seguir para adelante muchísimo, ¿verdad? Y Dani, tenemos que ir terminando, pero si hubiera gente en la audiencia que tiene ideas similares, no necesariamente a través del deporte, pero de emprendimientos de impacto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tienen un trabajo o necesitan mantenerse, porque todas estas cosas requieren tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. ¿Qué consejo les darías para que digan, bueno, inténtenlo, para que no se desanimen? Pues yo siempre he creído que cuando uno tiene esa espinita de algún sueño o de querer hacer algo, hay que hacerlo. O sea, por algo la vida te lo ha puesto a ti. Y que hay que animarse poco a poco. A veces van a ser momentos difíciles, pero creo que al final, como decía anteriormente, creo que al final todo cuesta, solo hay que saber elegir nuestros hard times, diría el gringo. Y sí, o sea, hay que atreverse, hay que platicar con la gente que está tal vez metida en lo mismo. Y creo que una cosa que he visto también mucho en Guate y que me encantaría algún momento es cómo nos unimos todos por una misma causa y no cada quien peleando por lo mismo. Entonces, acercarnos todos a si estamos haciendo lo mismo, trabajar juntos, pues, y aprender a trabajar juntos. Bueno, excelente, Dani. Muchas gracias por esa apertura y compartirnos todas estas experiencias. Es inspirador. Te deseo toda la suerte en este evento, como platicamos, vamos a estar apoyando ahí, ¿verdad? Es un reto súper difícil, pero que le va a hacer un bien al país increíble. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, gracias por la invitación y la verdad que ha sido un gustazo volvernos a ver también. Qué bueno. Amigos, pues ya escucharon esta historia inspiradora de la vida real. Tal vez con las ideas que me quedo es que el propósito superior mueve montañas, ¿verdad? El propósito superior hace que la gente haga y tenga la consistencia, la determinación y la perseverancia de hacer cosas que sin él no las podría hacer. Que la empatía y entender a las personas, sobre todo cuando uno quiere ayudar, debe ir primero. Y que el aprendizaje ayuda a vencer el miedo, ¿verdad? Que con miedo siempre vamos a vivir, pero si lo podemos vencer, ¿verdad? Aprendiendo nuestras experiencias,
pues, y no es vencer por ganarle, sino es vencer porque estamos aprendiendo a vivir con él, pues siempre nos va a ayudar. Que esté muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo, de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar.